Armando Marrero y Ana López, vamos a tener esta sesión de Data Warehousing. Entonces, comentarles que es la tercera sesión dentro de la estrategia de Fabric Fast. Es la tercera semana, la tercera sesión. Ya hemos tenido dos más. La agenda del día de hoy consiste en una introducción de lo que estamos haciendo, la presentación por parte de Armando y Ana y concluir con algunas respuestas a preguntas que pudieran tener en el chat. Les invito a que nos pongan sus preguntas en el chat o, si lo prefieren, levantar la mano y abrir su micrófono. También eso es permitido. Bueno, recordar que esta es parte de esta experiencia. Son sesiones de 60 minutos donde nosotros, como expertos dentro del tema de Microsoft Fabric, de analítica, de data, vamos a compartir algunos temas interesantes. Hoy toca hablar de Data Warehousing. Invitarles a que se registren o que compartan estas sesiones o el registro para participar en estas sesiones con demás miembros de sus equipos. En un momento más les pongo el link para la forma de registro y que puedan como tal compartirla. Saber que la siguiente sesión es el próximo 13 de mayo en el mismo horario, es decir, la próxima semana. Igual les voy a compartir el link para el registro por si no lo han hecho. Y algo muy importante de lo que viene, va a haber dos sesiones más, la del 13 de mayo, que es trabajando con modelos semánticos. Después vendrá una semana después administrando y gobernando Microsoft Fabric. Y muy importante es que se registren a la sesión de laboratorios, que va a ser a finales de mayo. Estos son laboratorios que incluyen un ambiente totalmente gratuito para ustedes, para que mucho de lo que hemos visto en todas estas semanas lo puedan poner en práctica. Entonces, en breve también les voy a poner de nuevo el link para que se puedan registrar a la de ya, si pueden hacerlo prácticamente en este momento. En el momento que se los comparta, se los agradeceré, para que no pierdan esta gran oportunidad. También hay otro evento más orientado a el tema de, bueno, esto es el detalle del Hands-on Lab, es un Fabric Analytics in a Day. También recordar que esta es una misma estrategia que ustedes pueden utilizar participando en esos eventos que Microsoft agenda a través de socios que ejecutan a través de ustedes, con nuestros clientes y con ello poder tener oportunidades de generación de demanda, nuevas oportunidades con sus clientes. Entonces la fecha es el 27 y 28 de mayo para que lo tengan en mente y se puedan registrar lo antes posible. También va a haber un bootcamp para ventas, para que se lo compartan a su equipo comercial o ustedes mismos también, si lo consideran pertinente, poder participar y tener todos estos conceptos de cómo definir una estrategia de venta de Microsoft Fabric, cómo posicionar PureView y también comenzar a entender cómo vender en algunas industrias, en este caso healthcare como modelo de referencia. Bien, y sin más preámbulo, damos inicio a la primera parte de la sesión del día de hoy con Armando Marrero. Armando, adelante, por favor, puedes compartir tu pantalla. No te escuchamos, Armando. Gracias, Jesús. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Ok. Vamos a proceder a compartir la pantalla. Ok. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Está cargando. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Ok. A ver aquí. Uy, perdón, está en la... Hay que moverla hacia adelante, no sé por qué empezó ahí.
Ok, bueno, mi nombre es Armando Marrero, soy un Senior Partner Solution Architect perteneciente al grupo GPS de Microsoft, especializado en Data and Inteligencia Artificial, y hoy le vamos a hacer una presentación sobre el tema de Data Warehouse en Microsoft Fabric. La agenda del día de hoy es, primero vamos a hacerle un overview general de Data Warehouse y luego vamos a proceder a hablar un poco sobre las características fundamentales del producto. Y más tarde, mi colega Ana López va a presentarles un demo donde se muestran muchas de las características que vamos a estar presentando el día de hoy. Ok, Data Warehouse. El primero, antes de introducir Data Warehouse, vamos a hablar un poquito en general sobre Microsoft Fabric. Para los que no han participado en los eventos anteriores, tengan una referencia. Microsoft Fabric es una solución de extremo a extremo, repensada para la época de la inteligencia artificial. De extremo a extremo significa que va desde la ingesta de los datos, pasando por todos los procesos de transformación necesarios para el consumo y llegando a la capa de presentación. Para esto tenemos todas las experiencias, como ven en la pantalla: Data Factory, Real Time Analytics, Databases, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science. También tenemos soluciones para industrias específicas como retail, manufactura, healthcare y muchas otras. Power BI es la capa de presentación y adicional a eso tenemos soluciones creadas específicamente por los partners que interactúan directamente y corren en el ambiente de Microsoft Fabric. Cada uno de estos motores de búsqueda, ellos comparten la estructura de lo que es el almacenamiento, la capa de almacenamiento OneLake, y en función del motor de cómputo, en algunas ocasiones usamos T-SQL, que es el caso de lo que vamos a ver hoy con Data Warehouse. En el caso de Data Engineering, Data Science, estamos entonces más como Spark. Real Time Analytics se enfoca más en QQL y Power BI Analysis Services. Todos estos motores de cómputo han sido optimizados para trabajar con el formato de datos Delta Parquet, que es un formato estándar, abierto, que permite de esta manera que la data no solo sea compartida a través de todos estos motores de cómputo, pero también sea más fácil para colaborar con herramientas externas creadas por otros vendors. Ok. Dentro del concepto de Microsoft Fabric, lo más importante, o uno de los conceptos más importantes, es lo que nosotros le llamamos el Data Gravity, que es donde toda la data que está disponible y que se desea de alguna manera u otra que participe en el procesamiento y en la analítica de lo que se quiera hacer en la organización, todo fluye hacia Microsoft Fabric y se almacena en el lago de datos, en este caso OneLake. Para esto tenemos diferentes, digamos, habilidades, utilidades. Una de ellas es lo que se conoce como data mirroring, que no es más que replicar la data en casi tiempo real desde bases de datos que ya el usuario pudiera tener, digamos, en SQL Server, en Azure SQL Server, en Cosmos DB y algunas otras. Cuando implementas el mirroring, esa data se actualiza casi en tiempo real y se escribe en OneLake en formato Delta Parquet. En ese momento le permite a todos los motores de cómputo que hagan el procesamiento que necesitan sobre esos datos. Otro de los mecanismos que tenemos para traer toda la data disponible para el análisis y procesamiento es lo que nosotros llamamos los shortcuts. En este caso, los shortcuts son multi-cloud. Eso significa que se puede tener datos almacenados en el cloud de Amazon, en la nube de Amazon, en la nube de Google, en cualquier otra nube que sea compatible con Amazon S3, data que también pueden tener on-prem, Dataverse, también lógicamente en la nube de Microsoft Azure. Todo eso, toda esa data que está independientemente de que no está dentro de OneLake, una vez que creamos esos shortcuts, aparece en OneLake como si realmente estuviera almacenada nativamente en OneLake, lo cual facilita toda la integración haciendo una sola copia de los datos. Importante repetir, la data a través de los shortcuts no se copia a OneLake, solo se establece un enlace para accederla en el momento que un motor de cómputo lo necesita para un procesamiento, un query, sea lo que sea que se quiera hacer. Adicionalmente a esto,
tenemos una API de acceso abierto, lo cual facilita la integración de otras herramientas externas o plataformas externas, como por ejemplo Azure Databricks, Azure AI Foundry o cualquier aplicación compatible con el almacenamiento de lago de datos de generación 2. Todas estas herramientas, trabajando juntos, buscan el propósito de traer todos los datos hacia un punto central, creando el concepto de Data Gravity y haciendo posible que la data se almacene una sola vez y se comparta a través de todos los motores de cómputo o aplicaciones que necesitan el acceso a la misma. Ok, vamos a hablar un poco entonces ahora, vamos a enfocarnos en lo que es el Data Warehouse. Básicamente la solución del Data Warehouse en Microsoft Fabric provee un performance basado en SQL escalable a cualquier nivel empresarial. Una de las cosas importantes que tenemos en el Data Warehouse es que debido a, y de esto lo hemos mencionado, la manera en que se almacenan los datos, que es independiente de lo que es la capacidad de cómputo, entonces se puede escalar el compute de manera independiente a cualquier nivel que sea necesario. Se almacenan los datos nuevamente nativamente en formato Delta Parquet y existe todo el nivel de encriptación necesaria para proteger los datos a nivel, la seguridad a nivel granular a través de toda la plataforma. Y otro elemento interesante e importante, además, que facilita el trabajo dentro del Data Warehouse, es la posibilidad de hacer queries a los datos cruzados en bases de datos. ¿Eso qué significa? Que en lugar de tener que traer datos de múltiples lugares para concentrarlo en un lugar con el objetivo de hacerle queries donde se crucen elementos de diferentes Data Warehouse, existe la posibilidad de crear esto en Data Warehouse. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que forma parte de Data Warehouse es el Copilot, que en todas las experiencias, en todos los motores de cómputo que tenemos en Microsoft Fabric, tenemos un Copilot especializado en esa parte de Microsoft Fabric, en este caso el Data Warehouse, que permite muchísimas cosas usando inteligencia artificial. OneLake como repositorio central de los datos y la seguridad y la gobernanza y la administración a través de Microsoft Purview. Vamos a hablar entonces un poquito de las capacidades de Fabric Data Warehouse. Una de las primeras cosas es la experiencia para el developer, que se simplifica. Una de las razones es, por ejemplo, debido a que esto es una solución de software como servicio, hay muchas cosas que ya no hay que hacer, como por ejemplo, no hay que crear ningún provisioning, no hay que crear virtual machine, no hay que dedicarse a manejar nada desde el punto de vista de infraestructura para que esté disponible. Se tiene un soporte completo del lenguaje T-SQL, que normalmente cuando hablamos de Data Warehouse es lo más común en las herramientas actuales antes de Fabric, en SQL Server, en Synapse Analytics y muchas otras. La interfaz es muy intuitiva, lo cual permite que tanto los profesionales de datos como los ciudadanos que desarrollan datos, que desarrollan procesamiento sobre los datos, puedan crear experiencias de integración de datos de manera muy simple, porque todo está built-in. Y el elemento adicional que mencionaba, el Copilot, que mejora la productividad. Otra de las cosas únicas de Data Warehouse es que permite las transacciones multitabla. Esto es importante porque a pesar de que Fabric en otros elementos, por ejemplo, el Lakehouse permite acceso estilo SQL, no se permiten este tipo de transacciones. Estas son solo reservadas para lo que es la herramienta de Data Warehouse. Y la data se mantiene almacenada como Delta Parquet. La data puede ser modificada ejecutando las transacciones normales tipo SQL y al mismo tiempo se mantiene todo almacenado, optimizado usando el border en los Parquet Files y las Delta Tables. Fully serverless significa que no se tiene que reservar nada y al mismo tiempo los recursos se asignan en milisegundos, se escala el sistema de manera automática, tanto para arriba como para abajo, de acuerdo al volumen y la complejidad de los datos. Y se paga por los recursos que realmente se usan por cada query. La facilidad de los usuarios para analizar y consumir datos. Compartir datos en Microsoft Data Warehouse, Microsoft Data Warehouse es muy simple, solo unos clics y ya tienes la posibilidad de compartir datos entre los diferentes sistemas, pero al mismo tiempo tienes Power BI solo unos clics away para crear cualquier tipo de integración estilo reporte. En el caso de Power BI, una de las cosas importantes nuevas que trae dentro de Microsoft Fabric es lo que nosotros le llamamos el Data Lake. Después más adelante vamos a hablar un poco
sobre el tema, además de los métodos tradicionales de manejo de datos en Power BI, como el Direct Query y el Import. Para los científicos de datos, una de las cosas que facilita este tipo de análisis es que directamente desde la experiencia de Data Warehouse se pueden crear notebooks para acceder a los datos que están en el Data Warehouse para crear experimentos, crear modelos, cualquier tipo de cosa que se quiera hacer con Machine Learning. Otro elemento adicional, pero no menos importante, es la capacidad que tiene Microsoft Data Warehouse, Microsoft Data Warehouse, de mantener todas las herramientas necesarias para el control de la seguridad. En este caso tenemos la seguridad a través del motor de SQL Server, donde se permite control a nivel de objeto, a nivel de fila, a nivel de columna, y también ofuscación de los datos, lo que se llama data masking. Tenemos herramientas incorporadas para el monitoreo de las cargas de trabajo y los queries. Esto es importante. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre ese tema, que es necesario para ver qué está sucediendo en cada momento y poder tomar determinadas acciones en correspondencia. Y adicionalmente a eso existe todo lo que es algunas herramientas para lo que es la gobernanza de la data empresarial. Uno de ellos que se menciona con mucha y es muy útil es lo que es el lineage, que le da como un view de los datos desde donde se ingesta los datos hasta que llegan a la etapa de consumo y todos los pasos intermedios para las transformaciones que se le hacen. Eso da una visión muy buena y al mismo tiempo puedes saber las consecuencias de hacer un cambio en un determinado proceso. Las etiquetas de sensibilidad, esto es nuevo en muchos sistemas que no existía. Básicamente esto es la posibilidad de clasificar determinada data con determinadas etiquetas para marcarla como data sensible. Y para terminar con las capacidades de Microsoft Data Warehouse, tenemos lo que es la integración de la inteligencia artificial. Este sistema de Microsoft Fabric fue creado desde el principio con la inteligencia artificial en la base de todo. Por esa razón, una de las cosas que facilita es la posibilidad de que las queries se ejecuten de manera con un performance bastante óptimo, sin necesidad de hacer ninguna customización, sin necesidad de arreglar nada, de cambiar algún parámetro aquí y allá. De eso se encarga la inteligencia artificial. Otra de las cosas que hace es el manejo automático de las cargas de trabajo. No tenemos que preocuparnos si tenemos muchas cargas de trabajo corriendo en paralelo, si algunas son de queries, otras son de ETL, de lo que es ingesta de datos, transformación de datos, o cualquier sea el caso, las cargas se manejan de manera automática con un mecanismo como bursting y smoothing que permite acelerar el procesamiento, distribuirlo a través de 24 horas y cosas parecidas. Y por último, el mantenimiento automático de las tablas. Con todas las cosas como no hay que hacer backup, no hay que hacer optimización, todo eso es hecho automáticamente por la inteligencia artificial. Y otra de las cosas que hace es que crea estadísticas de manera automática, que es una de las cosas que generalmente en los sistemas de Data Warehouse es bastante necesario en la medida que crece. Podemos crear estadísticas de manera manual, pero el sistema de manera automática hace la mayoría de las cosas necesarias. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre el engine. Como hemos hablado, SQL Server, el motor de cómputo de SQL Server es completamente serverless, o sea, no se necesita ningún recurso, solo se crean los recursos, dependencia de la demanda. El lenguaje T-SQL está completamente integrado. Toda la data se mantiene en formato Delta Parquet, Parquet y Delta Tables, y todas las actividades de administración y manejo de cargas de trabajo, optimización de queries, mantenimiento de tablas, todo esto es manejado por la inteligencia artificial. El sistema básicamente tiene una parte que es la inteligencia artificial, el otro componente es la arquitectura serverless y el engine principal, que es un MPP, que no es más que un engine capaz de hacer masivo procesamiento en paralelo. Para los que usaron o están usando en algún momento por ejemplo, Synapse Analytics, es algo similar, pero un poco, digamos, optimizado. Cuando hablamos de Synapse Analytics, por ejemplo, cuando queríamos distribuir la data en los diferentes nodos, teníamos que, a la hora de crear las tablas, teníamos que definir cómo se almacenaban los datos, cómo se distribuía, si esta tabla iba a ser distribuida, si iba a ser replicada, qué tipo de estructura iba a tener, si heap o memory o lo que sea. Eso
aquí en el MPP de Data Warehouse no es necesario, todo el sistema se encarga de hacer la distribución de manera automática buscando la optimización. Y nuevamente el formato de los datos se mantiene en Delta Parquet como formato estándar en un OneLake, que es el usuario es el dueño de ese OneLake. ¿Okay? Ahora vamos a mostrar un poquito un escenario que digamos el más común dentro de lo que es el Data Warehouse, no necesariamente el más complicado, pero sí el más común. En general, cuando vamos a hacer un Data Warehouse es porque tenemos este tipo de requerimientos dentro de nuestra organización. Tenemos data que generalmente es estructurada y en ocasiones podemos tener un poquito de data que también puede ser semi-estructurada, también entra por este camino. Para ingerir esa data, lo que hacemos es que creamos tuberías de datos y flujos de datos usando las herramientas que provee Microsoft Fabric. El Data Pipeline generalmente se usa para la ingesta de datos, hacer determinadas actividades de transformación limitadas y al mismo tiempo tiene la capacidad de orquestar todo el proceso, todo el flujo de datos desde que se hace la ingesta pasando por todos los pasos que son necesarios hasta que llega al próximo punto de procesamiento. Esta data, una vez que ha sido ingerida dentro del Data Warehouse, los procedimientos que se ejecutan para transformar los datos son completamente basados en SQL, lo cual es una de las razones fundamentales para usar un Data Warehouse, como veremos más adelante. Aquí, para cualquier equipo de trabajo que esté especializado en SQL, que conoce de las bases de datos SQL, que ha creado Data Warehouse usando la tecnología de SQL o Synapse, está navegando en aguas conocidas. Aquí se crean estos procedimientos, aquí se crean vistas, se crean tablas, esquemas de seguridad, todas las cosas que normalmente vemos en SQL. Una vez que la data ha sido transformada para consumo, entonces con Power BI usamos la inteligencia artificial, la inteligencia de negocio para crear reportes, para crear analítica y todas las cosas que estamos buscando para entender qué está pasando con nuestros datos para poder tomar mejores decisiones basadas en nuestros datos. Por otro lado, podemos acceder a esos datos, además, usando cualquier cliente que sea compatible que sea capaz de conectarse a un servidor de tipo SQL. Ya, puede ser SQL Server Management Studio, puede ser cualquier otra herramienta que sea capaz de comunicarse con un punto de acceso de tipo SQL. Bueno, adicionalmente a eso, vamos a hablar de una arquitectura un poquito más, digamos, expandida respecto a la anterior, donde la gran diferencia es que en lugar de tener la data, generalmente en los esquemas tradicionales tenemos dos niveles de almacenamiento. El nivel de lo que le llamamos staging, que es como datos intermedios, y el nivel de producción. Bueno, aquí estamos hablando de la implementación de lo que se conoce como la arquitectura de medallas, al estilo de las Olimpiadas, bronce, plata y oro. Y cada uno esas medallas corresponde a un área de almacenamiento y de procesamiento de los datos. En instancia, lo primero que se hace, se traen los datos, ya sea por ingestar, como hablamos anteriormente, o haciendo shortcut a data que ya está previamente almacenada, digamos, en una cuenta de almacenamiento estilo EDLS, Generation 2, y eso hace que esa data vaya a esa área o a esa zona, la zona bronce, pero lo más importante que diferencia esta zona de las demás es que los datos aquí no se le hace ninguna transformación, ni la más mínima. Están exactamente como se representan en el lado de la fuente. Aquí además, en esta área generalmente, además de tener los datos de esa manera, se crean generalmente estructuras de folders para mantener historias, con el objetivo de auditoría, con el objetivo de reprocesar determinados, digamos, días o meses anteriores, cualquier tipo de análisis de la historia. Una vez que la data ha caído en la zona bronze, entonces para pasar a la zona silver usamos nuevamente los gestor procedures con el objetivo de limpiar los datos, de enriquecerlos, de conectarlos con otras fuentes de datos para hacerle determinado tipo vamos a decir, de manipulación con el objetivo de que estén listas para su consumo. No necesariamente para el consumo final, como veremos aquí, pero en muchas ocasiones también sirve de fuente a muchos procesos de la manera en que ya la data ha sido ahí curada. El próximo nivel, que es lo que sería el área de oro, básicamente está basada en lo que es
en lo que está basada en lo que es digamos, cada caso específico del usuario. Pero el más común, cuando hablamos de Data Warehouse, es que aquí los datos, el esquema de los datos se modelan como una estructura de tablas de hechos y dimensiones, con el objetivo de crear una estructura óptima para la analítica y la agregación de los datos de manera sencilla, con pocos joins y buscando velocidad a la hora de leer. Una vez que la data está en el área Gold y podemos entonces acceder a ella a través de los reportes con Power BI, podemos hacer exploración de datos usando queries regulares, como hemos visto anteriormente, podemos acceder a los datos con aplicaciones externas o los científicos de datos pueden también conectarse a esas fuentes de datos, tanto a la Silver como a la Oro. En general, lo más común es que los científicos de datos usen el área Silver, el área de plata, porque la data está en un formato más, digamos, conveniente para los análisis y los experimentos que se hacen con inteligencia artificial, machine learning en general. Bueno, ahora vamos a hablar un poco cuáles son las razones y por qué escogeríamos hacer un Data Warehouse en Microsoft Fabric, ya que existen muchas otras soluciones dentro de Fabric, como el Lakehouse y cosas parecidas. Bueno, lo primero es que el primer elemento a tener en cuenta es cómo es el equipo de trabajo de la organización. Si lo que tenemos es muchas habilidades, un equipo de trabajo con muchas habilidades de administración y desarrollo con bases de datos SQL, pues lógicamente esto sería el camino necesario, el camino lógico a seguir, porque de lo contrario, digamos, en el Lakehouse o como vimos en otras experiencias de Microsoft Fabric, lo que se usa más que nada es Spark, Python, PySpark, y si no tienes esos skills, vas a tener que tener una curva de aprendizaje bastante extendida, donde todos los ingenieros van a tener que aprender ese tipo de tecnología y la administración de esa plataforma. También si el usuario tiene mucho código ya escrito en T-SQL con estos procedures, mucha lógica que está almacenada ahí en bases de datos SQL. En ocasiones hay estos procedures que tienen incluso miles de líneas. Yo los he visto en algunos escenarios. Entonces, Spark no soporta estos procedures. Ese código habría que reescribirlo dentro de Spark, cambiando un poco la lógica para que se acomode a lo que se estaba haciendo con SQL. Las transacciones multitabla, Spark no soporta transacciones multitabla, lo cual, si tuviéramos un escenario como este, que es muy común, donde tenemos transacciones multitabla, tenemos commit, roll by, ese tipo de estructuras basado en lo que está sucediendo, un error, o si todo estuvo bien, tendrías que escribirlo dentro de Spark, pero con otra, digamos, con una solución diferente, que no sería multitabla. Tendrías que crear algún mecanismo para poder manejar esa situación. Por otra parte, bueno, si el usuario tiene un ecosistema con integración de datos con SSAS, informática, las cosas regulares, Tableau, bueno, estos tools se conectan directamente usando una conexión SQL, como mencionamos anteriormente, y ejecutan T-SQL. Eso lo hace más ideal para ese tipo de escenario. Otra de las partes importantes es la seguridad. Si el usuario tiene mucha complejidad en la seguridad basada en T-SQL, con todos los elementos a nivel de objeto, a nivel de columna, a nivel de fila, con revocación y asignación de permisos, todo ese tipo de cosas en las vistas de SQL, eso se puede hacer directamente reusado en Fabric porque soporta completamente eso. Otra razón, el customer está migrando desde una base de datos on-prem de tipo SQL o SQL Pulse en Synapse Analytics. En ese caso, el camino más corto para migrar ese tipo de arquitectura es el Microsoft Fabric Data Warehouse, debido a todas las cosas que se han mencionado y que además soporta el lifting de SQL. Y por último, el customer tiene más que nada data estructurada y quizás alguna que otra semi-estructurada que se necesita ingerir, y en ese caso el Data Warehouse ofrece es la mejor opción performance por precio. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de cómo, digamos, las características fundamentales que permiten este tipo de procesamiento dentro del Data Warehouse. Lo primero es que está integrado con las tuberías de datos. La data se publica, como mencionamos anteriormente, en Data Table y se permiten transacciones multitabla. Aquí tenemos tres maneras de traer datos
cuando estamos en estos procesos, cómo podemos manejar los datos. Bueno, una de ellas es el copy into, que permite acceder a fuentes de datos y traerlas, incluso hablando, podemos hablar de files de cualquier tipo, y eso crea una tabla de manera rápida. Es una de las maneras más óptimas de crear una tabla. Está también el concepto de Create Table as, o CITAS, Create Table as Select, que es básicamente un statement que permite crear una tabla directamente desde un select. Y algo muy similar, el statement regular de Insert Into, desde un también funciona aquí. La idea es que, si recuerdan, habíamos hablado de que esto es un sistema MPP, donde la data se debe distribuir de alguna manera para que, o particionarla de alguna manera para que sea óptimo. Todo esto, cuando lo haces a través de estos statements, de estas capacidades de SQL, esto sucede automáticamente, como dijimos anteriormente. No hay que, aquí en ningún momento se especifica distribución, ni ninguna cosa de esa. Todo esto lo hace buscando la optimización. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hablar de lo que mencionamos al principio, que es la capacidad de crear warehouse virtuales, donde digamos que conectas múltiples warehouse o lakehouse, porque se puede hacer lo mismo accediendo a los datos de lakehouse que a datos de warehouse, y crear como una especie de virtual warehouse, donde digamos, puedes tener dos data warehouse, un lakehouse y todas esas cosas, a pesar de que no están ahí, tú le puedes hacer query como si si formaran parte de una sola, de un solo data warehouse. De esta manera, básicamente lo que vas a hacer es que vas a estar haciendo queries across de las diferentes tablas. No importa dónde esté la tabla, si está en el lakehouse A o en el data warehouse B o en el data warehouse C. Básicamente dices la localización, el esquema, la tabla y lo que quieres hacer. Y usando ese tipo de mecanismo, lo cual es extremadamente poderoso, porque cualquier persona que haya trabajado con data warehouse en el mundo real antes de Fabric sabe lo complicado que es cuando tienes múltiples data warehouse independientes y tienes la necesidad de hacerle queries a toda esa data para obtener agregaciones a nivel empresarial, análisis completos de todo lo que está sucediendo. Es bastante complicado, se necesita duplicar data generalmente, y no es algo que se hace en unos minutos. Aquí básicamente está disponible desde en todo momento. Otra de las capacidades, que es eso que están viendo en la pantalla, es la capacidad de crear queries de manera visual. Para usuarios que no tienen muchas habilidades con SQL, aquí usando la herramienta de Visual Query se pueden hacer muchísimas queries de tipo SQL sin escribir una línea de código SQL. Básicamente arrastras tablas, defines operaciones, cómo se conecta una tabla con otra, haciendo ¿cómo se llama? Un join, haciendo un filtro, haciendo un lookup, hacer una serie de cosas que puedes hacer, pero sin escribir ni una línea de código SQL. Si cuando terminaste, ahí hay una manera de generar el SQL que lo puedes entonces traer y convertirlo en una vista o reusarlo en otro proceso. Pero el diseño del query es de tipo visual. Okay. Esto es una de las cosas que no voy a profundizar mucho porque es el tema de la próxima sesión, que es que la capa de semántica de inteligencia de negocio está completamente integrada. Aquí podemos crear múltiples modelos de datos que han sido sincronizados. Tenemos la capacidad de tenerlos almacenados para hacerlo de tipo direct lake o direct query o importarlos. Tenemos la flexibilidad de crear múltiples datasets donde hay diferentes tablas, crear nuestras propias visiones, creando las herramientas todas las herramientas necesarias, incluyendo calculaciones, los mechos que se crean, crear relaciones, ocultar componentes, transformar tablas, en fin, muchísimas cosas. No voy a expandirme mucho más en esto porque esto es el centro de la próxima sesión. Okay, ahora vamos a hablar rápidamente de lo que sería lo que hemos hablado o hemos referido anteriormente, que es los diferentes modos de acceso a los datos a través desde Power BI. Power BI históricamente ha tenido dos modos, el Direct Query, que es ideal cuando se necesita acceso a los datos en tiempo real, porque básicamente Power BI está enviándole queries al almacenamiento del Data Warehouse y se hace al estilo SQL, se ejecuta una consulta y se retorna.
como el proceso es de esa manera, sí, tienes acceso en tiempo real a los datos como estén en ese momento, pero en función de la complejidad del query y de la cantidad de datos que estás manejando, puede ser que en algunas ocasiones el proceso sea lento, el performance no sea el adecuado. Tienes entonces, en contraste con eso, tienes el modo de import, donde logras una velocidad extremadamente rápida, pero tienes que duplicar los datos, básicamente, y no tienes acceso a los datos en tiempo real, porque tienes que traer los datos, importarlos dentro del dataset de Power BI, y cada cierto tiempo tienes que refrescarlo, digamos, no sé, cada 5 minutos, 30 minutos, una hora, pero lo que ha sucedido en ese intervalo no está disponible. La única ventaja que ofrece, lógicamente, es en tiempo de lo que es el performance, para los queries es extremadamente rápido. Pero Microsoft Fabric ofrece un nuevo modo, que es lo que se le llama Delay Mode. En este caso, Power BI directamente accede a la data que está almacenada en Delta Parquet. No hay data warehouse en el medio, no hay lakehouse en el medio, sencillamente Power BI se encarga de, en función del query que se necesita para el reporte o el análisis que está haciendo o que se está haciendo en Power BI, busca los files correspondientes, las particiones necesarias, trae los datos directamente y los carga dentro del modelo en memoria del engine de Power BI, lo cual logra las dos cosas, muy rápido y al mismo tiempo tiene acceso en tiempo real a los datos. Bueno, aquí no vamos a detenernos mucho porque esto es ya un poquito más de elementos más técnicos de lo que es el performance. Básicamente, hemos hablado, es un sistema multinode, tiene un optimizador de queries, tiene el performance, se puede escalar a cualquier nivel. Y existen herramientas dentro del engine para a cada una de esas partes, como por ejemplo el SQL Optimizer, que busca optimizar el query basado en las necesidades. El Vertipack System, que es para el procesamiento de las columnas en Power BI, es el engine que está detrás de Power BI. Y Polaris para la distribución de todo el procesamiento. Ok, aquí vamos a hablar un poquito de lo que dijimos del el manejo automático de lo que es las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo, la inteligencia artificial que está construida dentro de Data Warehouse de Microsoft Fabric, detecta las cargas de trabajo en dependencia de los tipos de SQL que se están ejecutando. En función de eso, puede ser, por ejemplo, que tengas algunas cargas de trabajo que están básicamente ejecutando queries de lectura y tienes otras cargas de trabajo que están transformando datos, que están insertando récords, cosas así. Eso se diferencia automáticamente por el sistema y se le asignan los recursos necesarios, incluyendo la capacidad del query distributor de acuerdo a los nodos que se necesitan, dependencia de la carga de trabajo, y se escala automáticamente la capacidad de cómputo, dependencia de la demanda. Otra de las partes que permiten una optimización automática también en este caso por parte de Microsoft Fabric es la capacidad intrínseca de tener caching de los datos. Inicialmente, cuando accedes por primera vez a la fuente de datos desde Power BI, desde cualquiera de las herramientas, pues no vas a tener mucho digamos, ventaja en ese momento. Pero en la medida que los usuarios empiezan a consumir los datos, va a haber, va a haber determinada data que el sistema detecta que son datos que se están consultando con más frecuencia, va a haber queries que se ejecutan con más frecuencias, va a haber queries que necesitan más recursos que otros. Hay una serie de cosas que el sistema de manera automática va a estar detectando y va a estar moviendo ese tipo de contenido para el caché del sistema, con el objetivo de que los próximos usuarios que necesiten este tipo de datos o que envíen queries similares van a ser satisfechas, la respuesta va a ser mucho más rápida que los primeros cuando la data no estaba todavía en caché. Eso son otra de las cosas que hace el sistema de inteligencia artificial y que es muy efectivo para mejorar el performance en múltiples niveles. Nuevamente, out of the box. No se tiene que hacer absolutamente nada para eso. La optimización de los queries. El sistema tiene un engine de optimización de queries basado en costo. Los recursos se distribuyen en función del tipo de análisis que se le haga. Se crea un plan óptimo de acuerdo a la cantidad de nodos que se van a usar en el query. Una de las cosas adicionales que se hace es
en función del query, en función de lo que se está solicitando, si hay estadísticas que no han sido actualizadas, básicamente el sistema las va a crear automáticamente con el objetivo de que ese query responda mucho más rápido. De esta manera se optimiza o se asegura que la ejecución del query sea lo más óptima posible. Y aunque aquí también uno puede, como dije anteriormente, puedes mantener estadísticas creadas manualmente, las necesidades de esa entrada manual para hacer ese tipo de cosas se disminuyen dramáticamente solo a casos muy excepcionales. El sistema no es perfecto en la optimización, pero se acerca bastante y está en el camino cada día más de ofrecer mejores características. Ok, el monitoreo, hablamos que esto era importante para tener un sistema de nivel empresarial. Básicamente tienes la capacidad, usando los Dynamic Management View, la capacidad de saber hacer un query en ese momento para saber qué está pasando con el sistema, cuáles son las conexiones que están abiertas, quiénes son los usuarios que están conectados, encontrar queries específicas, qué tiempo llevan esos queries, si hay algún query que está bloqueando recursos, qué tiempo ha sido ejecutada, queries de muy larga duración que quizás aparecen como que no terminan, y tienes incluso la capacidad, lógicamente, de matar o cerrar esas sesiones para poder liberar al sistema en algunos casos. Bueno, lo último que vamos a hablar aquí, que antes de hacer el demo, es las características de seguridad que hemos hablado anteriormente, que son extremadamente importantes para tener un Data Warehouse de nivel empresarial. Lo primero es que tenemos la capacidad de tener la seguridad garantizada a todo nivel. Desde el warehouse, donde creas roles específicos que le permiten a los usuarios de tener controlado al Core Space. Existen los administradores que le siguen los miembros, el contributor y el viewer, que básicamente lo único que tiene es acceso a lectura de datos. De esta manera también se permite los elementos a determinados elementos específicos, lo que se llama artifacts, para tener un control un poquito más específico, no solo a nivel de rol, sino por artefactos específicos. La seguridad de los datos, como en el engine de SQL, como hablamos, tiene toda la capacidad de otorgar, revocar, denegar, hacer todo este tipo de manejo y al mismo tiempo manejarlo como normalmente se maneja un data warehouse a través de los statements de T-SQL. Las etiquetas de datos que mencionamos anteriormente que permiten clasificar data considerada sensible bajo determinados conceptos para que sea detectada, manejada y al mismo tiempo a través de preview van a poder hacer análisis específicos de estas datas de tipo sensible. Y por último, la seguridad granular, que permite ir mucho más abajo, donde puedes hacer seguridad a nivel de objeto, a nivel de columna, a nivel de fila, o incluso hacer lo que se llama como Dynamic Data Masking, que no es más que ofuscar data que está en determinadas columnas para que no se vea como es. Ahí básicamente le creas una lógica donde en función de la columna muestra otras cosas, en función de la lógica que tú le pongas, para no dar el acceso real a los datos que están en esa columna. ¿Okay? Con esas herramientas Una última cosa que no está aquí, en el reciente FATCOM se habló de que la capacidad de seguridad a nivel de fila y columna venía para OneLake, lo cual hace todavía más sofisticado y más poderoso el sistema de seguridad. ¿Okay? Bueno, eso es todo lo que queríamos presentar. Ahora le paso la palabra a mi colega Ana López para que les presente el demo. Dale, Armando, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, porfa, si ya la están viendo? La veo. Dale, perfecto. Bueno, entonces, en estos minutos que nos quedan, la idea es navegar un poco sobre nuestra plataforma de Fabric. Lo primero que voy a hacer es mostrar cómo creamos nosotros un workspace, cómo creamos un data warehouse. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es decirle un nuevo workspace. En este caso, pues, le voy a colocar Fabric Packs Demo. Está disponible.
acá estamos viendo que en este caso yo estoy utilizando este capacity que ya tengo creado, que es un capacity con un tamaño de F2. Y pues es importante recalcarles que es F2 porque les voy a mostrar cómo se interactúa con Copilot y pues desde F2 ya tenemos esta interacción que la tenemos desde hace un poquito. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un warehouse. Entonces aquí le digo nuevo ítem, busco el warehouse. Voy a colocarle acá. Listo, ahí estoy creando mi warehouse. Lo primero que vamos a ver es que vamos a tener de pronto una barra de navegación que es muy similar o de pronto a lo que nosotros hemos trabajado en nuestras herramientas. Esperemos un momentito allí que él me está creando el warehouse. Dentro de esta parte vamos a ver diferentes ítems, vamos a ver nuestro warehouse vamos a poder ver que tenemos archivos, tenemos tablas, acá podemos almacenar nuestros queries, acá podemos ver nuestros modelos, que es en lo que vamos a profundizar en la próxima sesión. Dentro de la parte superior, pues podemos ver que podemos refrescar, tenemos una opción de settings, aquí en la opción de obtener datos, vamos a tener la posibilidad de utilizar data flow o vamos a tener la posibilidad de utilizar un data pipeline. En un primer caso me voy a ir acá en la opción de data flow. Espérame un segundito que está un poquito lento. Listo. En primera instancia, él nos muestra diferentes opciones dentro de nuestro Dataflow. Pues si nosotros tenemos ya expertise con Power Query, pues acá vamos a poder utilizar esa expertise. Vamos a ver que podemos importar desde Excel, SQL Server, archivos de texto, importar incluso desde otros Dataflows. Si le decimos aquí adicionar otra fuente de datos, vamos a poder ver en la parte superior todos los conectores que tenemos disponibles para extraer nuestra información. En mi caso, el ejemplo que les voy a mostrar, pues voy a utilizar una información que tengo en un Lakehouse, que ya la tengo disponible. Esta información es una información de parking, donde tengo pues como ciertas dimensiones de tiempo, información de cómo están los slots de parking y demás. Entonces, en este caso, solamente para el ejemplo, voy a tomar la dimensión de la fecha y la tabla de hechos, que en este caso es la tabla de parking. Le voy a dar crear. Y pues acá en la parte superior nosotros podemos ver como todos los pasitos que tenemos disponibles. Yo voy a habilitar acá el Copilot. Y en la parte de Copilot lo que yo quiero hacer es utilizar la información que tengo en mi tabla de fecha y crear una nueva columna. Entonces le voy a colocar un promptcito donde le voy a decir que me va a crear una nueva columna, que esta nueva columna se va a llamar Weekend y que la va a llenar con información que tiene dentro de la columna que se llama Weekday Name. Si tiene sábado o domingo, Saturday o Sunday, pues que coloque 1 y en caso contrario que coloque 0. Entonces, algo que se me olvidó mostrarles, ahorita les muestro, el capacity que les mencionaba que tengo es un capacity F2. Entonces, vamos a hacerle la consulta. Vemos que en nuestra dimensión de fecha se adiciona un nuevo pasito. Este nuevo pasito es el de adicionar columna. Si nosotros le damos doble clic, podemos ver el Power Query que creó el Copilot por nosotros. Aquí le voy a dar OK. Y entre otras funcionalidades que tenemos, digamos que de una manera low code, como mencionaba ahorita Armando, pues podemos utilizar los skills que tengamos. Si tenemos skills en code o tenemos skills en no code, pues acá yo podría hacer incluso un merge
con estas dos tablas, adicionar en este caso pues la tabla de fecha, decirle que la columna con la que yo puedo unir esta información es con dim data ID, hacer por ejemplo un leave order, decirle OK, entonces él hace el merge por mí. Y pues todo esto que estamos haciendo, nosotros podemos ver en la parte inferior que él dice un default destination. El default destination es el warehouse en el que nosotros en este momento estamos parados, es decir, que lo que estamos haciendo va a quedar dentro de ese warehouse, incluso lo podemos ver en esta parte superior. Ahora voy a cerrar esto que estamos viendo aquí. Y dentro de la opción del pipeline voy a mostrar otro que tengo acá creado, pues porque no tenemos como mucho tiempo, pero les quería mostrar otras funcionalidades que tenemos. En la parte del pipeline, pues si tenemos expertise con Azure Data Factory, pues vamos a ver que vamos a crear diferentes actividades. En este caso, este es un pipeline que está ejecutando 3 notebooks para estandarizar y transformar cierta data. Dentro de este pipeline nosotros también tenemos pues la opción de Copilot y en este caso nosotros tenemos también la posibilidad de hacerle preguntas a nuestro Copilot. En este caso yo le voy a decir que me haga un resumen de lo que tengo en este pipeline, pero pues le voy a dar la opción de que por favor me lo haga en español, ¿sí? Porque pues aquí si le escojo esta selección pues me va a dar el resumen en inglés. En este caso yo quiero que me resuma lo que hace este pipeline, pero lo quiero en español. Entonces acá él lo que hace es darme una explicación de cada una de las actividades que yo tengo aquí escritas, pues así que si estamos trabajando sobre un pipeline que nosotros no creamos, pues podemos utilizar esta herramienta para hacer como esa ingeniería inversa y conocer qué es lo que está ejecutando cada uno de los pasos que nosotros tenemos aquí. Entonces, también dentro de nuestra parte del warehouse, voy a ir aquí a este que ya tiene información diligenciada. En este caso, yo tengo las tablas de las dimensiones que les mostré, de la fecha, el tiempo, la información del parking. Nosotros en la parte superior tenemos diferentes herramientas para trabajar con nuestra información. Podemos crear un nuevo SQL, podemos crear un nuevo query utilizando simplemente herramientas visuales y pues también podemos crear un nuevo query en la parte del notebook. Entonces, si yo le doy acá un nuevo query, también tenemos esta opción de Copilot. O sea, yo puedo escribir mi query, incluso puedo empezar a escribir mi query y él me lo ayuda a autocompletar, o puedo pedirle ayuda a Copilot para que me ayude a ejecutar este query. Entonces, en este caso, yo simplemente le voy a decir que él me haga dentro de la columna, dentro de mi tablita de hechos de parking, tengo una opción de estatus y tengo pues el dim day ID. Entonces le voy a decir que quiero saber cuántos dentro de Fat Parking, cuántos son de un día Friday. De la columna que la columna del día es weekday name. Hago esta aclaración porque si yo no la hago, pues él lo que va a hacer es buscar la primera columna de weekday y pues va a tomar esta como referencia y normalmente esta lo que tiene es un ID numérico del día de la semana. Entonces, pues también debo pues conocer un poquito cómo están mis datos para poderle dar unas instrucciones claras a mi Copilot. En este caso, acá me da pues la consulta, yo la puedo insertar dentro de mi Canva de trabajo y acá simplemente le puedo dar ejecutar y pues podemos ver cuál fue la consulta que él nos creó. Él hizo respectivamente el join entre las dos tablas que debía de combinar para poder extraer esta información que yo le estoy presentando. Fuera de esta opción y de escribir nosotros nuestro propio query, pues también aquí tenemos la parte de poder decirle que haga un query visual, en este caso, pues como ir adjuntando a nuestro Canvas los queries que nosotros queremos combinar, pues las tablas que nosotros queremos combinar y con esta información decirle, por ejemplo, haciendo la misma actividad que hicimos ahorita en el pipeline, yo le puedo decir, ahí se me fue.
Yo le puedo decir que me haga un merge, regálenme un segundito, aquí la inserto nuevamente. ¿Por qué no me la quiere insertar? Voy a volverla aquí a crear, que no sé por qué se me perdió la otra tablita. Ana, podemos Le ir digo, cerrando. listo. Entonces, aquí en Visual Query simplemente podemos hacer todo, combinar tablas, hacer merge y demás, e incluso también podemos tener dentro de esta información un notebook con query, donde vamos a ver que en los notebooks tenemos este Transact SQL para poder ejecutar las queries dentro de nuestro notebook. Entonces, en la próxima sesión, pues nosotros vamos a enfocar más en la parte de Semantic Models. Muchísimas gracias y pues ahí vamos pues como aprendiendo un poquito más a utilizar la herramienta. Excelente, Listo, Ana, muchas Jesús. gracias. Nada más cerrar un momento, por favor. Recordarles de nuestras próximas sesiones del 13 de mayo y del 20 de mayo, así como invitarles de nuevo a que por favor se registren. El link lo tienen en el chat para que puedan hacer su registro en los laboratorios, aparten su lugar, compartan también con demás compañeros, colegas que tengan interés en Microsoft Fabric, en el mundo de Analytics, para que puedan atender a las siguientes sesiones. No queda más que agradecerles su participación, darles muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.